Hola, muy buenas. Bienvenidos a este programa de discipulado denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Mi nombre es Sergio Belmonte y os voy a acompañar a lo largo de este tema 2 para cerrar el asunto de las relaciones de los unos con los otros que iniciamos en el tema anterior. En este segundo tema vamos a hablar de la necesidad de animarnos, exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros, así como aceptarnos, saludarnos y hospedarnos los unos a los otros, siempre con la finalidad de mantener esa unidad en la iglesia, esa unidad cristiana que comentamos en el tema anterior. Bien, pues con el favor de Dios, os insto a que me acompañéis y vamos a exponernos a su palabra para aprender un poquito más de él. En primer lugar, vamos a ver la necesidad que tenemos de animarnos los unos a los otros. Hay veces, obviamente, que las circunstancias de la vida nos van a llevar a estar alicaídos. Nos han podido despedir en el trabajo, hemos podido tener algún tipo de ruptura sentimental, un examen suspenso, una pérdida familiar o muchas otras cuestiones que simplemente son ejemplos de cosas que nos pueden hacer sentir tristes. Dice la palabra que nos animemos los unos a los otros y nos edifiquemos los unos a los otros, así como lo hacemos, ¿no? Los cristianos tenemos que animarnos entre nosotros. Cuando vemos que hay algún hermano que está pasando una mala situación, ahí debemos estar nosotros para darle el ánimo que necesita. Ahora, el ánimo ha de ser el correcto, ha de ser el que le edifique. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Eso es de donde vamos a poner nuestro centro de atención. Las formas para animar a los demás son diversas. En primer lugar, usando las palabras. Las palabras son muy importantes para animar a los hermanos. Dice Proverbios que la congoja del corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Dice también que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero dice Efesios que ninguna palabra corrompida va a salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vemos que estos tres pasajes nos hablan de la importancia de usar bien la lengua para traer bendición al hermano. Podemos estar tristes, podemos tener congoja en nuestro corazón, pero una buena palabra lo levanta, lo alegra, le edifica. Vemos que en nuestras palabras hay un poder para animar a los hermanos. Esto no tiene nada que ver con la confesión positiva que declaran por ahí diversas herejías y demás, sino el simple hecho de reconocer que en nuestras palabras está la capacidad de hacer el bien al hermano, animarle, en este caso, como estamos hablando del ánimo, o desanimarle más si es que no usamos bien las palabras, si es que usamos palabras corrompidas y que no son buenas para la edificación. Nosotros podemos desplazarnos a lo largo de un continuo que va desde la crítica hasta la lisonja, pasando por el ánimo. Cuando usamos la crítica en una situación en la que debemos animar a los hermanos, podemos decirle frases como, claro, eso te pasa por no seguir mi consejo. El hermano está dolido, está triste, está herido porque ha fracasado en algo, algo le ha pasado que no le ha ido bien. Nosotros no tenemos que aprovechar esa situación para decirle, claro, eso te ha pasado porque no me has hecho caso. Eso no es una forma correcta de animar al hermano, eso es caer en la crítica, eso le va a hundir más. Pero tampoco hemos de caer en el extremo contrario e irnos hacia la lisonja. Ah, hermano, claro, es que no he visto a nadie mejor que tú. ¡Ánimo! Estamos exalzando de una forma exagerada y nada realista unas actitudes, atributos u otras cosas que pueda tener el hermano, que sí, que hay que valorar, por supuesto que sí, pero siempre con una balanza adecuada. No irnos hacia la lisonja, porque la lisonja es algo desmedido y no es natural y tampoco se percibe como tal. La forma en la que debemos animar a los hermanos es una forma equilibrada. Podemos decirle, claro, hermano, te has equivocado, pero a todos nos pasa. Ánimo porque no estás solo.
Es cierto que se ha equivocado, estamos reconociendo que se ha equivocado, pero es cierto que nos estamos poniendo en sus zapatos, reconociendo que ese mismo error que él ha cometido no le hace más torpe, sino que le hace igual que los demás, porque todos nos equivocamos. Y le estamos dando ánimo y nos estamos mostrando al lado de él diciéndole que no está solo. Y le estamos levantando el ánimo para que él pueda seguir enfrentando sus dificultades. Ahora, una cosa que debemos de tener clara a la hora de animar a los hermanos es de dónde vamos a usar las palabras, cuáles van a ser nuestras fuentes de inspiración. Aquellas palabras que vienen del cielo o aquellas palabras que son de la tierra son producto nuestro, de la Biblia o del hombre. Las palabras que vienen de la Biblia, las que vienen del cielo, las que han sido inspiradas por Dios, han sido inspiradas por Él. Y eso implica que no contienen error, porque Dios no se equivoca. Y eso implica que las palabras que están en la Biblia sirven para edificar al creyente, porque Dios busca el bien de quien recibe sus palabras. Y vemos también que son palabras específicas, porque Dios tiene palabras de ánimo, palabras de dirección, palabras de consuelo, palabras de edificación para todas las situaciones de la vida. En cambio, las palabras que son fruto de nuestra cultura, nuestra propia percepción de la vida, es decir, las palabras que vienen de la tierra, nacen de nuestro corazón y dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pueden contener error, porque nosotros somos imperfectos, podemos equivocarnos, y si yo estoy en el error y aconsejo a un hermano de una forma equivocada, puedo hacerle más daño del que estaba tratando de evitar. También debemos de reconocer que nuestras palabras pueden contener motivaciones egoístas u ocultas. Esto es como, es un ejemplo parecido, ¿no? Pero es como el que va a buscar consejo porque quiere comprarse un aparato electrónico y el vendedor le dice, sí, compra este porque este es el mejor del mercado y todos los datos lo avalan. Y ese vendedor realmente lo que quiere es vender un producto y no que el cliente se vaya con el mejor producto o con el producto que más se amolde a sus necesidades, sino que el vendedor lo que quiere es vender. Las personas pueden tener motivaciones egoístas o motivaciones que son desconocidas y por eso no debemos fiarnos del todo de las palabras que salen de nuestro corazón, porque pueden causar más mal que el mal que tratan de evitar. Por eso siempre hemos de utilizar la Biblia para aconsejar o para animar a los hermanos. La segunda forma que tenemos para animar a los demás es simplemente estar ahí, estar presente. Porque hay veces que lo que necesita el prójimo no es que le des una explicación teológica de su problema o que le des un consejo, sino que estés a su lado. Vemos ese pasaje de Jesús cuando se acerca a Betania, donde estaba Marta, María, después de la muerte de Lázaro. Vemos que la primera hermana se acerca a él, le da su explicación de la situación en la que está y le pide cuentas a Jesús, le dice necesito que me expliques esto, y es entonces que Jesús le da una explicación teológica de qué es lo que ha sucedido y de la confianza que ha de poner esa mujer en él. Pero vemos que la segunda mujer se acerca a él y no necesita una explicación, necesita que alguien la compadezca, y es ahí donde Jesús la compadece. No le dice, no le da una explicación teológica como hace en el primer caso, sino que se muestra cercano, se muestra empático. Y hay veces que precisamente nosotros necesitamos mostrarnos así. Dice Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin marcha del mundo. Es decir, estar ahí con las personas que lo necesitan, los huérfanos, las viudas, pero no específicamente los huérfanos o las viudas, sino las personas que sufren, porque habla de tribulaciones. Visitar a los hermanos en sus tribulaciones, en sus pruebas, en sus necesidades. Dice también que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, y es que el congregarnos sirve para animarnos los unos a los otros, y está bien, pero hay veces que puede no ser suficiente. Hay veces que tendremos que salir de nuestra comodidad en nuestra congregación
y acercarnos al hermano, visitarle en sus necesidades, estar ahí. Ahora, algunos consejos para animar a los demás. Debemos tratar a la otra persona con respeto y con dignidad. Esperar siempre lo mejor de ella y trabajar con confianza. Si nosotros pensamos que esa persona no merece nuestro respeto, que esa persona es indigna, que esa persona es una fracasada, esos pensamientos van a condicionar de alguna forma nuestro trato hacia él. Debemos esperar lo mejor de esa persona, debemos tratarla con confianza, esperar lo mejor y obviamente evitar las críticas. A pesar de sus errores, hemos podido ver ese error, ha podido ser muy manifiesto, pero nosotros debemos de cuidar también nuestro tono. El lenguaje corporal es muy importante, el paralenguaje, todo lo que tiene que ver con la entonación, los gestos, las miradas, la calidez que mostremos en todo lo que es el lenguaje no verbal, ha de ser bien cuidado. Tenemos que intentar no ridiculizar tampoco al hermano. Hemos de evitar también, en tercer lugar, el uso de los chismes, de los chistes, del sarcasmo y sobre todo de los comentarios innecesarios que contienen algún pero. Ay, hermano, lo has hecho bien, pero... Ay, hermano, hasta ahí estaba bien, pero... En el momento en el que ponemos un pero en una frase de este tipo, lo que estamos haciendo es invalidar todo lo anterior y poniendo el foco de atención en lo que viene a continuación. Cuando tú le dices al hermano, hermano, lo has hecho bien, pero no seguiste el consejo de Jesús, o no has hecho lo que esperábamos de ti, o no, estamos añadiendo una piedra más a esa mochila que está causando malestar al hermano. En cuarto lugar, hemos de escuchar con empatía lo que el otro tiene que decirnos. Ponemos nuestros sentidos en prestarle atención. Y esto es importante, porque se capta. Cuando un hermano percibe de ti o de mí que no le estamos prestando atención, no le vamos a animar, no le vamos a edificar, no le vamos a levantar de esa situación en la que él está, de esa situación caída. En quinto lugar, debemos de tomar en serio los temores de la otra persona y ayudarle a vencerlos con realismo. Puede ser que la otra persona tenga algún tipo de disonancia y esté viendo la situación como más peligrosa o más estresante o pueda verse un fracaso como más fracaso de lo que realmente es y nosotros lo estamos viendo de una forma más realista, pero debemos de tomar sus temores como reales porque él realmente los vive así. Debemos ayudarle a vencer esos temores con realismo. Como decíamos antes, apartándonos de la crítica y apartándonos de la lisonja y poniéndonos en el centro, ¿no? En el centro con ese deseo de animar. Debemos animar al hermano al limitar el uso de la expresión no puedo, pero también la expresión no soy. Cuando yo digo es que no soy bueno en esto o es que soy torpe, el verbo ser puede ser un verbo que condicione bastante nuestras propias cogniciones con respecto a nosotros mismos. Si yo he suspendido un examen y digo es que no se me ha dado bien el examen, pues no es lo mismo decir eso que decir es que soy torpe. He suspendido el examen porque soy torpe. Cuando digo que soy torpe, estoy reconociendo que hay algo dentro de mí que no está bien, que forma parte de mi identidad. En cambio, cuando digo que esto no se me ha dado bien por alguna circunstancia, estoy reconociendo que no se me ha dado bien por algo que es temporal, que no forma parte de mi identidad. En séptimo lugar, hemos de tomar en serio los sueños y los anhelos de la otra persona, porque si son importantes para él, también han de serlo para nosotros. En segundo lugar, vamos a ver hoy la necesidad de exhortarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué es la exhortación? La exhortación es el acto de decirle al hermano, hermano, debes de dejar hacer aquello que la Biblia dice que es pecaminoso para sustituirlo por algo que agrada a Dios, que la Biblia dice que es bueno y que sirve tanto para tu vida personal, para ser edificado, como para la edificación de la vida de los demás. Aquí vemos un dibujo
Vemos una persona que está caminando por un camino, por un mal camino, y obviamente los resultados que va a recibir son malos resultados. Mal camino, malos resultados. En cambio, vemos que se le practica la exhortación y justo en el momento en el que se le practica la exhortación y el hermano corrige ese camino, vemos que se aparta del mal camino para andar en un buen camino y se aparta de los malos resultados para conseguir buenos resultados. Básicamente eso es lo que persigue la exhortación. Apartarnos del error y ayudarnos a andar en la senda que Dios nos marca como buena. Ahora, ¿para qué sirve? Dice Hebreos 3:13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y vemos una serie de palabras que están subrayadas. Exhortaos es un mandato a hacerlo. Tenemos que exhortarnos, porque es un mandato. No hacerlo lleva a la desobediencia, porque es algo que Dios nos manda de una forma tácita. Vemos también que la palabra hoy nos insta a no demorarlo en el tiempo. Cuando vemos que algo no está bien, debemos de hacerlo. No debemos dejarlo pasar. No debemos posponerlo, porque el posponerlo puede tener consecuencias. Y luego dice la expresión ¿para qué? Nos habla de una finalidad. Y esta finalidad tiene que ver con la prevención, con la corrección y con la redirección del hermano. Dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La exhortación sirve para no apartarnos de Dios, para que, como vemos al final del texto, ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí vemos en la imagen un corazón endurecido, un corazón cauterizado. La exhortación sirve para prevenir el endurecimiento del corazón y la cauterización de la conciencia. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido deja de ser sensible al pecado y a la vez promueve una vida desordenada. La primera vez es, siempre decimos el mismo ejemplo, cuando uno miente por primera vez es como un martillo que golpea contra un yunque. Hay una voz que resuena con fuerza dentro de la mente de cada uno, pero cuando uno miente 1000 veces seguidas, ese martillo ya no suena con la misma fuerza. Ya no escuchamos ese martillo, ya no escuchamos esa conciencia, ya no hay nada que nos advierta o que nos diga que estamos haciendo algo mal. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido se aleja de Dios y debemos de poner especial atención en esto. Ahora, no solamente previene, sino que en caso de que alguien haya caído en ese endurecimiento, la exhortación le va a devolver el corazón sensible a ese creyente que se arrepiente. Va a restaurar su sensibilidad hacia el pecado y va a traer amistad de nuevo con Dios. Y eso es importante. Ahora bien, nos surge una pregunta. Si la exhortación es buena, ¿por qué la demoramos o por qué no la aplicamos con normalidad? Pues en primer lugar es por temor a la confrontación, porque la exhortación ha de aplicarse cuando hay un problema, cuando vemos que hay algo que no está bien. Y generalmente implica a varias personas. Alguien que es el que no lo ha hecho bien y alguien que ha visto o que sabe que eso no está bien y ha de exhortar al hermano. Corregir a los demás puede generar una situación incómoda. Cuando tienes que acercarte a un hermano a decirle, hermano, esto no está bien, eso puede generar una situación incómoda, no sabes cómo va a reaccionar. Pero también puede ser que no exhortemos al hermano por desidia, porque, bueno, es que ya hay hermanos que se encargan de estas cosas y claro, pues que lo hagan ellos. Ya ellos son los responsables de la iglesia y ellos son los que tienen, ejercen liderazgo de algún tipo, pues que lo hagan ellos porque, pues, pues porque así también me ahorro el tener que meterme en una confrontación y demás. No me quiero complicar, no me quiero implicar, no quiero problemas con nadie. Eso al final es desidia y imaginemos que ese hermano del liderazgo al cual
podemos encargarle esa exhortación. Puede ser que el hermano no haya visto el problema, puede ser que no sea consciente de que hay algo que está mal, y puede ser que no actúe y no exhorte al hermano que pecó, y puede ser que nosotros que sí lo hemos visto y lo dejemos pasar, al final lo que puede generar es un problema mayor por dejarlo pasar, por desidia. Pero puede ser también por miedo a hacerlo mal, porque pensamos que no estamos preparados. Es que no tengo conocimiento bíblico, es que, bueno, vamos a dejar que sea el liderazgo que tiene más conocimiento bíblico y vamos a exhortar, vamos a dejar que sean ellos quienes exhorten al hermano. Esto tampoco está bien. Si es por falta de conocimiento, si es por falta de preparación, está hablando mal de nosotros porque debemos estar preparados, cada uno de nosotros, para exhortar a los hermanos. Debemos tener el conocimiento sobre todos los temas trascendentales de la Iglesia, de la vida cristiana, como para poder corregir a aquellos hermanos que de alguna forma se están desviando. También porque nos debemos proteger a nosotros mismos. Cuanto más dejamos que el pecado se cuele en la Iglesia, más nos vamos a exponer nosotros mismos a que ese mismo pecado nos afecte. Y eso es parte de la responsabilidad cristiana que tenemos de protegernos nosotros mismos a nivel personal, pero también a nivel congregacional. Y para ello necesitamos estar preparados. Ahora, ¿cómo ha de hacerse? Dice 1 Timoteo 5: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esto nos dice que ha de ser con una actitud que le edifique. No debemos presionarle para que haga lo que queremos. Hermano, te he visto hacer esto, tienes que hacerlo así porque te lo digo yo. No, no. Tenemos que buscar su edificación, tenemos que decirle qué es lo que hizo, que estuvo mal, mostrar el pecado sin ocultarlo, pero tenemos que dejar que sea él quien se arrepienta de su pecado y quien trate ese pecado con Dios de una forma personal. No debemos criticarlo, no debemos humillarlo, no debemos avergonzarlo, porque no vamos a conseguir precisamente lo que vemos en el primer punto, que es su edificación. Vamos a usar la palabra de Dios como norma de conducta y fe común, como hemos visto antes. Usamos las palabras que vienen del cielo, tanto para animar como para exhortar en este caso. Y vamos a cuidar nuestra propia conducta para no caer en la hipocresía, porque si le decimos al hermano que está pecando en algo y nosotros mismos somos pecadores en ese sentido, ¿qué autoridad tenemos para corregirle? Hay un dicho popular que dice que el que da un buen consejo edifica con una mano. El que da buenos consejos y a la vez buen ejemplo, edifica con las dos manos. Pero el que da buen consejo y mal ejemplo, edifica con una mano y destruye con la otra. Esto nos habla de la necesidad de mantener nuestro testimonio, un buen testimonio, dar buen ejemplo a los demás cuando nosotros mismos estamos guardándonos de ese pecado, tenemos la autoridad para poder aconsejar, para poder exhortar, para poder animar al hermano a cambiar de dirección. En tercer lugar, en relación a la amonestación, hay un proverbio que es muy instructivo y dice: el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Esto nos está diciendo que tenemos que evitar decirle al hermano que lo que está haciendo bien, o sea, decirle al hermano que lo está haciendo bien cuando no es así. Si vemos al hermano que está cometiendo un pecado, no podemos decirle, hermano, pues lo que estás haciendo está bien, porque no sabemos que es pecado. Entonces lo que debemos hacer es decirle al hermano que está haciéndolo mal cuando de verdad lo está haciendo mal. Obviamente, si lo está haciendo bien, hermano, eso está bien hecho. Pero si está mal hecho, hemos de decirle, hermano, eso está mal. El resultado de todo es que tenemos que intentar obrar con integridad. Y esa integridad va a traer bendición tanto para la persona como para el entorno. Ahora, esto que acabamos de ver es un proverbio y es muy instructivo, pero tenemos que tener cuidado con los proverbios. ¿Por qué? Porque los proverbios son observaciones generales de cosas que suelen ser así la mayoría de las ocasiones. No son verdades que se cumplan el 100% de los casos. No estamos hablando de verdades espirituales
que se cumplan en la plenitud de las situaciones. Estamos hablando de observaciones que se cumplen en la mayor parte de las ocasiones, pero puede haber excepciones en las que no se cumplan. ¿Por qué? Porque no son promesas de Dios, no son verdades universales, ¿vale? Simplemente es un consejo. Hay veces que uno pone en práctica ese proverbio y sale bien, pero hay otras en las que pone en práctica ese proverbio y las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque son observaciones generales. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto significa, si lo tomamos de forma literal y si lo tomásemos como una verdad universal y aplicable el 100% de las situaciones y que siempre va a tener el mismo resultado, diríamos que siempre que hay una situación conflictiva, nosotros usamos palabra blanda, es decir, buenas respuestas, y la otra persona estaría más tranquila. Dejaríamos de discutir y se acabaría el problema. Pero vemos que no siempre es así. Ahí vemos que hay ocasiones en las que hay dos personas enfadadas o dos personas discutiendo y una persona da una respuesta suave, una respuesta blanda, pero la otra persona no siempre hace que el fuego se apague, sino que eso puede alterarle más. Y hay veces que vemos que es así. No obstante, a pesar de que estas cosas puedan suceder, nosotros tenemos que seguir el consejo que viene de Dios y nosotros debemos de seguir este tipo de consejos que los proverbios nos dan porque es lo correcto que debemos hacer. Aunque la otra parte no siempre responda de la misma forma, nosotros debemos hacer las cosas bien. En cuanto a hacer las cosas bien, hay un pasaje que es el pasaje de la Atalaya que nos habla acerca de la amonestación hacia aquellas personas que están haciendo mal las cosas. Y aquí lo podemos leer en Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21 y sacar una serie de conclusiones. La conclusión que sacamos en primer lugar es que Dios nos llama a amonestarnos los unos a los otros cuando vemos que las cosas se están haciendo mal. Vemos que amonestar al que lo está haciendo mal nos va a librar de compartir su culpa, independientemente de si el hermano se arrepiente o no, porque dice el pasaje que si nosotros vemos que ese hombre que está haciendo mal las cosas y le avisamos, no sabemos si él se va a arrepentir o no, pero por el hecho de haberle avisado, nosotros ya no seremos culpables delante de Dios. Sin embargo, si nosotros no le avisamos, no le decimos, hermano, lo estás haciendo mal, él va a ser culpable porque lo está haciendo mal, pero nosotros somos igual de culpables porque lo vimos hacerlo mal y no le avisamos, no le amonestamos. Entonces vemos que el amonestar al hermano nos va a librar de compartir su culpa. No importa si el hermano se arrepiente o no, pero por lo menos nosotros ya somos libres de esa culpa. De igual forma, no amonestarle nos va a hacer cómplices con él, como hemos visto. La amonestación que viene de Dios tiene un componente correctivo que sirve para eliminar el pecado entre nosotros y bendecir la iglesia. Esa es la finalidad que se persigue con la amonestación. Nosotros tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Dice Proverbio 28 que es más preciado el que reprende al hombre que la persona que lisonjea con su lengua. Este pasaje nos está diciendo que es más valioso decir la verdad, aunque a veces duela, si la intención es edificar al hermano, que hacer cumplido o adular al hermano cuando sabemos que las cosas no están bien. Si yo estoy viendo al hermano un caso hipotético en el que hay un hermano que es eh, muy mujeriego o tiene mucha afinidad hacia las chicas o la hermana de la iglesia. eh, Decirle al hermano, ay hermano, es que eres un ligón, eres un conquistador, es que hay que ver que todas las mujeres se rinden a tus pies. Decirle ese tipo de cumplido o adularle en esa dirección está de alguna forma ocultando una actitud del hermano que no está bien. El,
el flirtear con las hermanas, el tener un trato inadecuado con las hermanas, el tratarlas como si fueran algo que realmente no son, eso es un pecado, eso es un error. Y el ocultarlo o el taparlo puede estar poniéndonos como congregación en peligro. Nosotros tenemos que decir la verdad, aunque a veces duela, y, y tenemos que decirle al hermano, oye, esa actitud que tienes con respecto a las mujeres no está bien. Y es posible que surja una confrontación, es posible que haya que confrontar al hermano, exhortarle, amonestarle, pero si el hermano te escucha, vas a edificar su vida y vas a guardar a la congregación de caer en el pecado, y eso es lo correcto, eso es lo más valioso. Tenemos que tener cuidado con adular, tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos advierte que eso no está bien, porque sobre todo cuando se utiliza para tapar el pecado de los hermanos. Dice en Jeremías capítulo 23, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio y andaban en mentira, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiere de su maldad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahvé dijo, tendréis paz, y a cualquiera que anda en la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Lo que el texto nos está diciendo es que estas personas estaban dando ánimo, diciendo, todo está bien, cuando en realidad no estaba bien. Dios traerá paz, Dios traerá bendición sobre vosotros, cuando en realidad estaban cometiendo pecado, estaban mintiendo al pueblo, no estaban advirtiéndole de su error y de las consecuencias de vivir en su error. No tenemos que ser así, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque adular es lo mismo que mentir. Adular no sirve para corregir, sino que fortalece las malas conductas y fomenta la expansión del pecado en el pueblo de Dios. Y esto es muy peligroso. Tenemos que tener especial atención para no caer en este error. Ahora, ¿cómo amonestamos correctamente? Primero, el que corrige dice, hay un texto que dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y las dos palabras resaltadas en este texto es bondad y conocimiento. Bondad porque debemos hacerlo con amor, con la intención de edificar al hermano. Y conocimiento porque debemos conocer el pensamiento de Dios que se revela en las Escrituras para saber qué está bien, qué está mal y cómo hemos de corregir al hermano cuando se equivoca. Ahora, el que es corregido, dice Santiago que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nos corrigen, debemos escuchar qué nos están diciendo, porque puede ser que creamos que no, es que no tiene razón, pero ¿y si sí tiene razón? ¿Y si sí tiene razón? Tenemos que escuchar lo que el hermano tiene que decirnos y si hay algún tipo de problema o algún tipo de disconformidad en nuestra apreciación, llevarlo delante del Señor en oración, que Él nos muestre si de verdad estamos equivocados o no. La forma práctica de hacer este tipo de amonestaciones en la iglesia es, como nos enseña el Señor Jesús, Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En resumen, lo que Jesús nos está diciendo es que en primer lugar vamos a Él y tratamos el asunto entre esa persona y nosotros a solas. Si el hermano nos escucha y se arrepiente y regresa a los caminos del Señor, estupendo. No hay que seguir adelante con el proceso de amonestación. Pero si el hermano continúa en sus caminos, hemos de acercarnos a él y tratar el asunto delante de algún testigo. No solamente para que el hermano vuelva a escuchar que está haciendo las cosas mal, sino para que ya haya varios hermanos que son testigos de que
hay algo que no se está haciendo bien en la congregación. Y si esto no funciona, decirlo a la iglesia para que el hermano se arrepienta. Y si no se arrepiente el hermano de sus pecados, nosotros tenemos que entender que el hermano en realidad no es hermano, sino que es un incrédulo. Dice, tenle por gentil y publicano. Hay otros pasajes que nos hablan de no tener comunión con las personas que directamente dicen ser creyentes y no lo son. Y cuando dice no tener comunión, está hablando de no compartir el camino, de no hacer las mismas cosas que ellos, de no tratarles como si fuesen cristianos. Y a veces cometemos también ese error. Tratamos a los que no son cristianos como si sí lo fueran. Y eso tampoco está bien. El segundo apartado que vamos a ver hoy, para terminar este tema 2, es la necesidad de aceptarnos los unos a los otros. ¿Somos diferentes? Sí, pero tenemos que estar unidos. A un hermano le puede gustar la música, a otro la moda, a otro le puede gustar el deporte, a otro le puede gustar el cine, pero dice la palabra, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos diferentes? Por supuesto que sí, todos tenemos un- una trascendencia cultural, todos tenemos una formación académica, espiritual, diferentes experiencias en la vida, por supuesto que sí, pero todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús y todos tenemos que estar unánimes con una sola voz. Habla de la unidad dentro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Nosotros los cristianos tenemos que ser constructores de puentes y no levantadores de muros. Debemos de tender puentes incluso a las personas que son diferentes, aceptarles a pesar de sus flaquezas, porque Jesús nos dejó claros ejemplos de aceptación. Jesús aceptó a Mateo, que era un publicano. Un publicano era una persona que estaba al servicio de la autoridad de Roma. Y el pueblo de Israel no lo veía bien porque Roma estaba ocupando militarmente a todo el país de Israel. Sin embargo, Jesús le acepta, pero también acepta a Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, otro hombre que estaba al servicio de Roma. Pero Jesús acepta también a Simón, y Simón era celote. Celote implica que Simón era lo opuesto de Mateo. Si Mateo era un servidor público para Roma, Simón era un defensor a ultranza de la nación de Israel. Era un ultranacionalista. Implicaba que ya por naturaleza tanto Simón como Mateo eran enemigos. Pero Jesús acepta a uno y acepta al otro y les enseña esa relación de amor que él quería con ambos. Jesús acepta a la mujer samaritana a pesar de que era extranjera. Jesús acepta también a María de Magdala a pesar de que era pecadora. Jesús nos enseña muchos ejemplos de aceptación a pesar de que somos diferentes. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en buen lugar, y le decimos al pobre, siéntate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? La palabra nos está diciendo que tenemos que tratar a todas las personas con la misma dignidad. ¿Somos diferentes? Sí, pero debemos de tratarlas con la misma dignidad. Si a nuestra iglesia o a nuestra congregación viene alguien impor- de importancia o relevancia al nivel que queramos, un futbolista, un jugador de baloncesto, o un político, o alguien rico, un empresario, si esa persona viene a nuestra iglesia y le damos el primer lugar, la primera fila, la primera bancada, y viene un pobre que quizá huele mal, o con vestidos andrajosos, y le decimos, no, hermano, siéntate al final, y porque quizá no queremos restar vistosidad a nuestros cultos, la palabra de Dios nos está dejando claro que estamos haciendo las cosas mal, porque estamos haciendo acepción de personas.
y la palabra de Dios dice que nuestra fe ha de ser sin acepción de personas. Si Jesús aceptó a los demás, independientemente de cómo eran, nosotros tenemos que hacer lo mismo, aunque seamos diferentes. En relación al saludo, solamente decir que, bueno, aunque existen diferentes formas de saludarnos, como dice Romano, que debemos de saludarnos los unos a los otros, todas ellas comparten una misma intención. Vemos que hay culturas que se saludan mano levantada, otros que se hacen una reverencia, que se abrazan, que se besan una o dos o tres veces, si es latinoamericana, si es europea, si es marroquí o árabe, que se dan una palmada en las manos y que se dan un apretón, que se dan diferentes choques de manos. Se puede hacer de muchas formas, dependiendo de la cultura, dependiendo de la edad. Incluso dentro de una misma cultura, en Occidente no se saludan igual los niños que los adolescentes, que los jóvenes o que los ancianos. No se saludan igual. Sin embargo, lo esencial del saludo es que tiene que ser algo personal, algo genuino, algo cercano, algo apropiado que sirva para transmitir a la otra persona ese calor y ese afecto que sentimos por él. Eso es importante. Debemos hacer sentir cercano y de una forma calurosa a la otra persona. Pero eso también se relaciona con el hospedarnos, el ayudarnos en la necesidad también. Dice que hay ocasiones en las que debemos hospedar al hermano, hermanos que vienen de fuera, otros países, o hermanos que vienen a predicar o a enseñar la palabra de una forma temporal, como sucedía con Pablo cuando iba eh, en sus diferentes misiones. Tenemos que abrirle las puertas de nuestra casa a veces para ayudarle en su necesidad o para ayudar a que la obra de Dios continúe avanzando. Y vemos algunos ejemplos. Vemos que, por ejemplo, Pablo y sus discípulos, a lo largo de su peregrinación, pasan un tiempo en la casa de Nasón, en Chipre. En Hechos 21 vemos también que Pablo y los hermanos pasan un tiempo en la casa de Gayo, en Roma. Lo podemos leer en Romanos 16. Pero vemos también que Pablo da instrucciones a Timoteo acerca de esto, y también instrucciones a Tito, y que da instrucciones a la iglesia acerca precisamente de, bueno, Pedro da instrucción a la iglesia en este caso, pero todos hablan de eso, ¿no? De la necesidad de hospedarnos, de ayudarnos en las necesidades los unos a los otros. Y en cuanto al hospedarnos, el abrir la puerta de nuestra casa a los hermanos, bien sea para una comida, bien sea por una necesidad o por pasar tiempo juntos, una vez en casa debemos de centrar nuestros esfuerzos en hacer que el hermano se sienta bien, como si estuviesen en su propia casa. Y es que hay un dicho popular que dice que algunas personas te hacen sentir en casa y otros te hacen desear estar en casa. Es un dicho popular que viene a decir que cuando te hacen sentir bien, cuando te hacen sentir como en tu casa, eso es lo correcto. Sin embargo, cuando te dan un trato agradable, o sea, desagradable o distante o no cubren tus necesidades, realmente ese tiempo en casa de otra persona es un tiempo incómodo y deseas regresar a tu propia casa. Por eso los cristianos tenemos que cuidar que nunca falte en nuestra casa cuando somos nosotros los anfitriones, tenemos que cuidar que nunca falte calidez y un trato agradable. Debemos demostrar cercano, cálido, que el hermano se sienta cómodo, que sienta que está acompañado, bien acompañado, que las necesidades están cubiertas, tiene que haber buenas conversaciones, o sea, debemos de poner nuestros cinco sentidos y todas las posibilidades que tenemos de cuidar al hermano y de atenderle correctamente. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final de este segundo tema. Damos gracias al Señor porque en su palabra encontramos toda la sabiduría que viene del cielo para nuestro caminar diario. Podemos ver que sin duda Él nos está enseñando, primero, la importancia de mantener la unidad en la iglesia y segundo, la forma de hacerlo de una forma práctica, los consejos para llevar a la práctica el cómo animarnos, el cómo amarnos, el cómo exhortarnos, el cómo corregirnos, el cómo hospedarnos, el cómo saludarnos. Vemos que en su palabra hay directrices para hacerlo y ejemplos de cómo hacerlo. Pues, sin más que decir, os deseo que el Señor os bendiga grandemente y os emplazo a seguir con nosotros la siguiente semana con el tema 3
para seguir conociendo un poquito más al Señor y para seguir creciendo un poquito más en nuestro caminar cristiano. Que el Señor os bendiga.